Muy bien. Muy buenas noches, estimados colegas, maestros y maestros, a nuestro diplomado de violencia familiar y evaluación psicológica forense en una materia de guardia y custodia. Le damos la bienvenida a la maestra Yasmín Peralta Gombea. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología jurídica, máster en neuropsicología clínica, máster en hiperactividad, certificación en perfilación criminal por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses AC. También tiene el estudio de certificación como perito en psicodiagnóstico clínico por el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, certificación en evaluación médico-psicológica mediante protocolo de Estambul, certificación en psicología forense aplicada en derecho de familia, coordinadora académica de SOCIFO AC, presidenta del Colegio de Psicólogos Estado de Yucatán AC, periodo 2017-2019, ha formado parte del Consejo de Honor CPI, periodo 2019-2023 como secretaria, no, sí, como lo que es la Secretaría del Consejo de Honor y perito registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y Consejo de la Judicatura Federal. Maestra, sí, y tenemos algo más que agregar de su extensa trayectoria académica y profesional. Adelante y bienvenida a nuestro módulo número 3, clase uno. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, bienvenidos todos a esta primera sesión del módulo 3 del diplomado que está orientado hacia la capacidad parental y los aspectos psicológicos del divorcio. Este es un módulo, me parece bastante interesante porque mucho del derecho de familia se basa en los divorcios y en la custodia de menores. Y en algunos casos nos vamos a adentrar en este conocimiento que tenemos que ir desarrollando sobre las familias, sus particularidades, todos estos rasgos que definen a una familia y que la diferencian de otra. En México en particular, eh, la psicología en el derecho y para el derecho ha ido evolucionando de una manera, yo diría entre comillas, rápida por muchos eventos sociales que se han ido desarrollando en los últimos 30 años y por otros muchos que empezaron por allí de la segunda, el segundo lustro, perdón, el segundo periodo del siglo XX, en donde se fueron gestando diversos movimientos que dieron lugar a lo que hoy por hoy conocemos como los derechos de todos nosotros, los derechos humanos, y que van a permitirnos conocer y valorar, identificar, comprender a los sujetos dentro de este grupo social primario que es la familia. Dentro de este módulo vamos a tener 8 clases, empezando el día de hoy, en donde vamos a trabajar los orígenes y definición del desarrollo de la capacidad parental. Es una pequeña revisión histórica de cómo se desarrolla el concepto de capacidad parental en México, principalmente. En la sesión del 21 de junio, fortalezas y estructura de los tipos de familia que existen. Pasamos del modelo tradicional de familia a toda esta diversidad de lo que la Suprema Corte de Justicia reconoce como una familia, sus dinámicas, sus roles, su trascendencia como institución social y gestadora de valores y tradiciones. Y de ahí pasamos en la sesión número 3, el 24 de junio, con la capacidad para cuidar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Pasamos de la capacidad parental hacia cómo se materializa esa capacidad parental para ejercer el cuidado y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y de ahí vamos a cómo valoramos en el ámbito forense la capacidad parental para poder dar paso a lo que muchas veces nos van a estar preguntando o cuestionando en los juicios en materia familiar, que es cómo lo hiciste, cómo llegaste a esas conclusiones sobre si una persona es idónea o no
o más idónea que otra para poder ejercer las funciones de guarda y custodia. Nuestra metodología es sin duda una pieza clave para poder llegar a conclusiones basadas en evidencia. Y esa metodología y análisis de las capacidades parentales va a considerar múltiples factores que están alrededor de una familia, alrededor de sus miembros. Por ejemplo, si esta familia se está separando o está teniendo conflictos parentales que pueden sumar a los procesos de guardia y custodia factores o valores como la alienación parental, como en algún momento se le denominó, o interferencias parentales, si hay temas de discapacidad, si hay temas de enfermedad mental, neurodivergencia en alguno de los miembros de la familia que sea de especial atención para nosotros como peritos. Y por supuesto, adentrarnos ya en la sesión número 7, en esta afectación del divorcio, cómo los conflictos parentales, las separaciones o rupturas familiares van a impactar en este último punto que mencionaba yo, que es el estado mental de las personas, su estatus psicosocial, su capacidad real para hacer frente a una custodia que protege y desarrolla la personalidad jurídica de nuestros evaluados, de nuestras personas más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a lo largo de estas 8 sesiones, vamos a ir desarrollando estos conceptos, vamos a ir revisando cuáles son algunos criterios fundamentales que tenemos que tener claros al momento de hacer estas valoraciones de la guardia y custodia, sobre todo de personas vulnerables, que no solamente son a veces los niños, a veces también es una persona vulnerable el progenitor de estos menores, padres o madres que cuentan con diagnósticos de enfermedad mental o de discapacidad o que tienen diagnósticos neurológicos que van a impactar, por supuesto, en su competencia parental. Entonces, vamos a adentrarnos en esta primera sesión que está enfocada al origen, definición y desarrollo de la capacidad parental. Para esta primera sesión hice una revisión histórica de los elementos más importantes que fueron dando lugar a este concepto y origen de la capacidad parental a lo largo de los últimos 70 años aproximadamente dentro del marco legal mexicano. Para poder ir revisando esta definición a la que hoy trabajamos la mayoría de los peritos, es poder revisar cómo ha evolucionado a lo largo de este periodo histórico muy contemporáneo el rol del psicólogo forense en la valoración de la capacidad parental. Para los que son muy jóvenes, que tendrán unos 5 o 7 años de haber egresado de su licenciatura, que probablemente estén estrenando maestrías, que se estén estrenando en el ámbito forense, pues ya llegan con esto dado, ¿no? Ya llegamos con mucho avance con respecto a la comprensión de qué es lo que tengo que hacer dentro del sistema de justicia en el ámbito familiar, porque ya están los conceptos desarrollados, ya está muy bien descrito qué tengo que hacer en el sistema de justicia de ámbito familiar. Pero para los que ya somos un poquito más maduros en la vida, pues hemos transitado por muchas facetas de qué se esperaba de nosotros cuando empezaba a haber este reconocimiento de las familias y de sus aportaciones y de sus roles, pero sobre todo de los derechos que se iban construyendo en torno a los miembros de la familia. Se fue dando una evolución del derecho de familia hasta llegar a un momento en donde los actores principales en las rupturas o en los conflictos familiares dejan de ser los progenitores y la ley, los jueces, se abocan hacia la infancia. Ellos son nuestros principales
sujetos de derecho en el ámbito familiar. Y esta transformación que se fue dando precisamente de la evolución del rol de psicólogo va completamente de la mano con todos estos acontecimientos históricos sociales que se fueron dando a lo largo de estos últimos 70 años de nuestra historia en México, de la comprensión de las familias. Y para ir abordando estos temas, me gustaría empezar con esta reflexión de cómo podemos ver o materializar nuestros análisis forenses en casos muy específicos. El poder comprender la evolución de la psicología forense en el derecho de familia, como yo les decía, para los muy jóvenes en cuanto a edad, en cuanto a experiencia profesional, ya está como bien comprendido que la infancia es lo primero. Y al llegar a esta transformación ha requerido de múltiples procesos para los que ya estamos más grandes. Y con este ejemplo quisiera comenzar para ir desarrollando precisamente este tema. Imaginemos a un niño de 7 años llamado Emiliano. Su madre, llamada Clara, es una mujer cariñosa, pero sufre de ansiedad severa, ya diagnosticada por un especialista, y ha cambiado de domicilio 5 veces en el último año. Ha pasado de casa de los papás, de casa de la expareja, a casa de algún amigo, y en este transcurso de poder manejar su estado emocional, pues se lleva consigo a Emiliano. Por otro lado, tenemos a Luis. Ambos están solicitando la custodia de Emiliano. En el caso de Luis, él tiene un trabajo estable, pero durante su convivencia con la madre y con Luis, fue emocionalmente frío, distante con ellos, en particular con Emiliano, perdón, dije Luis, y ha tardado en vincularse con él tras la separación, algo muy común en las realidades de las familias que están en disputa. Ambos padres solicitan la custodia completa. Me gustaría que en lo que vamos avanzando pudieran hacer una reflexión sobre cuál sería la metodología que ustedes seguirían para poder analizar la competencia parental de estos padres, de estos progenitores, y cuáles serían como los focos, banderas rojas que ustedes les gustaría analizar para poder desarrollar su pericial. Y conforme vayan teniendo algunas respuestas, algunas propuestas, váyanlo posteando en el chat del grupo y lo vamos a ir revisando poco a poco. Y a mí me gusta, como algunos de ustedes sabrán, ir jalando la información que van posteando en los chats para retroalimentar y enriquecer mi presentación. Entonces, tenemos a Emiliano como nuestro primer caso y al finalizar la sesión vamos a ir como haciendo algunas reflexiones sobre cómo abordar el caso de Emiliano. A lo largo de la historia, nuestros sistemas jurídicos han respondido, han contestado a esta pregunta de qué hacer con casos como el de Emiliano, inicialmente basándonos en intuiciones. Cuando recién inicia este derecho de familia, ni siquiera el derecho de familia estaba desligado de otro derecho que era el derecho civil. Los primeros códigos que existían en el país eran locales, eran estatales, y en ese sentido estaba ligado, si ustedes recordarán, era de código civil y de familia, iban de la mano. Entonces, en los inicios de nuestra legislación, no se consideraba a la familia como una entidad diferente al derecho civil. Y comenzábamos estas evaluaciones o estos primeros acercamientos hacia el contacto con las familias, basándonos precisamente en una clínica que cursabas en tu licenciatura, si es que cursabas clínica, por supuesto, porque hubo una temporada en donde salíamos con una orientación principalmente laboral. Muchos psicólogos tuvieron una formación donde se priorizaba el derecho laboral y poco sobre las familias o sobre diagnósticos clínicos. Entonces íbamos dando palos de ciego. De ahí fuimos pasando hacia poder comprender los estereotipos, poder comprender el papel del vínculo y del afecto. Y hoy por hoy sabemos que la parentalidad
no se mide como en antaño se hacía por el amor declarado, este amor incondicional materno que era el que guiaba a los juzgadores a declarar que una madre era más competente que un padre para ejercer la custodia por el simple hecho de que el amor de la madre era socialmente conceptualizado como incondicional. No se veía la maldad o no se consideraba que las madres tuviesen una maldad implícita, temas emocionales que pudieran afectar al niño, sino por el simple hecho de ser la madre del menor, de haberlo gestado, tenía más derechos sobre el niño. Y por tanto, no se valoraba la capacidad comprobada, que hoy por hoy es una de las bases en nuestras periciales, que es el que nosotros consideremos cómo este progenitor sostiene emocionalmente al niño. No solamente lo sostiene, sino que lo desarrolla, lo regula, lo educa, lo protege y lo acompaña en el desarrollo de su personalidad. Una personalidad que trasciende el término de personalidad psicológico. Es una personalidad que le da una identidad social, un estatus, que le da reconocimiento, que le da validación, que le da la oportunidad de desarrollarse en el mundo. ¿Y cómo medimos esta capacidad? ¿Cuánto pesa la estabilidad emocional del progenitor sobre su efectividad, es decir, sobre su competencia? ¿Y qué rol tenemos nosotros los peritos para ayudar a estos jueces a responder a estas preguntas sin improvisar, sin dejarnos llevar por la intuición? Yo creo que esa mamá es más competente porque llega puntual a las entrevistas, porque acompaña al niño, porque lo abraza, porque está con él y se entiende que está enojada porque el señor y todos estos adjetivos calificativos, pues le engañó, es moralmente infiel, mentiroso, les condiciona el dinero. O sea, puede haber muchos detalles que se van discutiendo en los procesos de valoración familiar. Sin embargo, ¿cómo paso de esta fase inicial intuitiva hacia las evidencias? Hoy por hoy, cuando hablamos de la capacidad parental, que es una de los ejes más importantes del derecho de familia cuando existen hijos, ya los jueces no están esperando que hagas tu trabajo, sino que hagas un buen trabajo, que aportes elementos que puedan darles a ellos criterios técnicos, es decir, cómo lo hiciste, cómo es tu metodología, para que tú me puedas dar certeza de que lo que tú me estás diciendo a partir de tu pericial representa la realidad de esta familia. Por tanto, en nuestro rol de psicólogos forenses en el derecho de familia, nuestro interés es el interés superior de la infancia, de los menores, en donde dejamos de ver a los padres como esta madre tiene derecho a estar con su hijo y este padre tiene derecho a visitarlo. Si el papá no quiere visitarlo, bueno, está en su derecho. Dejamos de ver estas líneas regidas por los derechos de los adultos para volcarnos hacia cuál es el derecho del niño. ¿Realmente el padre tiene derecho o la madre tiene derecho a no convivir con su hijo? ¿Tienen derecho a ausentarse por largos periodos de tiempo? Si habláramos de los derechos de los padres, muy probablemente si fueran de mi época, yo nací por ahí de mediados del 75, dirían sí, el padre o la madre tiene derecho a rehacer su vida, tiene derecho a mudarse de estado y si quiere llevarse al niño, pues se lo va a llevar, porque como esta persona, padre o madre, tiene la custodia, pues tiene derecho de decidir dónde va a residir el niño. Sin embargo, hoy por hoy ya no es así. La evaluación de la capacidad parental y el interés superior del menor nos obliga a considerar que el entorno familiar idóneo para la crianza de un niño tiene que estar balanceado entre
las aportaciones socioafectivas del padre y de la madre, su comprensión real, genuina, profunda de las necesidades de los niños que tienen a su cargo, para fortalecer estas condiciones que privilegian el bienestar de los menores por arriba de mi propio bienestar. La capacidad parental entonces se orienta hacia poder conducirnos en el interés superior del menor conforme ya lo promulgan diferentes organizaciones internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización Nacional, perdón, la Organización de Naciones Unidas, la UNICEF y muchas otras instituciones que ya están orientados hacia comprender a la infancia. El contexto de estos cambios sociales que están involucrando en las reformas de lo que es la capacidad parental y de lo que son las guardas y custodias, pues comienza con definir a la capacidad parental como un conjunto de habilidades que tienen que estar, por supuesto, basadas en el estado psicológico del progenitor, sus competencias afectivas, sus procesos cognitivos que no estén sesgados, que no estén influenciados por ideologías que vayan a suprimir el potencial desarrollo de un niño. Y por supuesto por conductas que permitan modelar en el niño estas figuras de responsabilidad, de valores, que no tienen por qué estar peleadas con las diversidades familiares, simplemente que son estas competencias que van a permitir que el niño en su propia capacidad, en desarrollo, vaya promoviendo conductas, vaya desarrollando pensamiento, desarrollando afectos que sean naturalmente adaptativos, que no genere eventos estresantes que pongan en riesgo el desarrollo madurativo del niño. De acuerdo a Barudi y Daktanan, en el 2005 ya se empezaba a hablar de que las competencias parentales formaban parte de la parentalidad social. Ahí es donde ya rompemos con este paradigma en donde se consideraba que la parentalidad era meramente biológica, es decir, la madre tenía este poder mayor sobre el hijo porque lo había engendrado. Entonces, la parentalidad biológica, ellos la consideraban y la describían como que era un proceso natural, parir a un hijo y en el caso de los hombres, engendrar un hijo. Mientras que las competencias parentales para estos autores se van construyendo en el colectivo social. Y este colectivo social va generando las competencias formativas. Por un lado están las afectivas y por otro lado tenemos competencias formativas. Estas competencias formativas están moldeados por factores, por supuesto, sociales, comunitarios, están formados por las influencias que una familia tiene de su entorno inmediato y estructural. Son factores histórico-culturales, estructurales, que van moldeando lo que esperamos en un momento determinado que un padre o una madre tenga en sus responsabilidades a hacer. Asimismo, como la aportación que nos hacen estos autores, tenemos otras aportaciones que se han considerado en el derecho de familia, que es el apego. El apego fue uno de los grandes aportes que rescata la psicología el derecho de familia para comprender cómo el apego va a favorecer un desarrollo saludable de la personalidad infantil. Y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia reconoce que es a través de este vínculo seguro, de esta estabilidad en las competencias afectivas y normativas, que se va a dar un desarrollo vincular, saludable
entre los niños, niñas y adolescentes con sus padres biológicos o sus padres legales, ¿sí? Que pueden ser en procesos de adopción, por ejemplo. Entonces, de las teorías del apego de Bowlby y Answorth, que son dos teóricos del origen psicodinámico y sistémico, hemos ido comprendiendo que los derechos de los niños y de las niñas, uno de los principales, pues es el derecho de estar incluido en una familia y que en esta familia puedan ser reconocidos como sujetos de derecho. Porque en cuanto yo reconozco que este ser que hoy engendré o que hoy adopté tiene derechos, voy a procurar respetar esos derechos por sobre encima de los míos. Y esto va construyendo la red vincular del menor, va conformándolo con una identidad. Los conceptos de la capacidad parental a los cuales contribuyen Bowlby y Armstrong, pues son fundamentales porque nos van a permitir explicar la importancia de los vínculos tempranos. Por ejemplo, en el caso de Emiliano, que mencionábamos al inicio de la presentación, ¿quién consideran ustedes que tiene un vínculo emocional con Emiliano más seguro? ¿El padre o la madre? ¿Recuerdan a Emiliano? Su mamá tiene una ansiedad diagnosticada, mientras que el padre es distante. ¿Quién creen que tenga o haya formado un vínculo más seguro? Y argumenten por qué. ¿Qué les hace pensar que el vínculo de la madre o del padre es más seguro que el del otro? Coincido con usted, Virginia, no tiene un apego muy seguro con ninguno de los dos y en un determinado caso, ¿con quién podría tenerlo más seguro? Usted nos dice que es con la madre porque es más afectiva que el padre, porque es aparentemente más presente o está más presente afectivamente con el niño para cubrir sus necesidades. Nos dice Magali, la madre, porque a pesar de la ansiedad ha estado presente y el padre es distante y seguro no ha desarrollado apego. ¿Ok? ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? Nos dice Virginia, no, perdón, nos dice, ¿dónde está? Janet nos dice que con la mamá, Saori también opina que con la mamá, Areli también opina que con la mamá. Digo, si esto fuera una encuesta, la mamá va ganando. ¿Alguien tiene una opinión diferente con el padre y pudiera argumentar por qué podría ser el padre el que tuviera un apego más seguro? Ok, entonces, hasta ahorita va ganando la mamá en esta encuesta. Y si habláramos ¿recuerdan las primeras diapositivas? Hablábamos de dos tipos de competencias. Por un lado, las formativas y por el otro lado, las, ¿dónde está? Vinculares. Si hablamos de las vinculares, en la encuesta la madre va ganando. Y si habláramos del vínculo formativo, ¿quién podría ser más idóneo o el idóneo si habláramos que vamos a priorizar el vínculo formativo? Recuerden, Emiliano tiene 7 años. En esta etapa del desarrollo, teorías de Piaget, teorías de Vygotsky, podríamos estar hablando de las psicodinámicas con Bowlby, Melanie Klein, podríamos citar autores como Freud, Ana Freud, podríamos citar muchos autores que estén concentrados en la explicación del desarrollo neurocognitivo afectivo de los niños y niñas de 7 años. Aquí nosotros como peritos vamos a hablar de los vínculos formativos
y de los vínculos, decíamos, afectivos, ¿sí? Entonces, nos dice Magali que a los 7 años es el eje paterno, el padre por género, porque entiendo que se refieren a que Emiliano ya estaría en la edad de poder generar una, se me fue la palabra, una identidad con el padre o empezar a construir su identidad con el padre. Nos dice Alejandra que el papá tiene mejor contención emocional. Nos comenta Magali que la mamá, ya que a pesar de la ansiedad ha estado presente, pero el padre puede que tenga lexitimia y habría que trabajar esto. También nos dice que el padre, desde el punto de vista, si tuviera otras fortalezas intelectuales, para ser una figura de identificación para Emiliano. Y dice, es cierto que las vinculares no está el padre, pero justamente se puede ir formando. Luego nos dicen por aquí el padre, Ana Torres. Formativa sería el padre porque es trabajador. Ok, pero a la edad de Emiliano, ¿qué sería más importante? ¿El vincular o el formativo? ¿Qué tendría yo que priorizar a esta edad de Emiliano para poder decidir a qué le voy a dar más peso en la evaluación pericial? ¿Sí? Y nos dice por aquí Saori que por la edad de Emiliano puede ser el padre si tuviera la disposición de una crianza afectiva y respetuosa. Y nos dice Virginia que ella priorizaría las competencias vinculares. Y por aquí nos dice Magali, psicoanalítica, ya pasó la etapa de identificación edípica y puede darle el padre la seguridad que necesita en la latencia y que la madre por ansiedad puede volverlo ansioso. Fíjense, muy interesante lo que han ido comentando, son reflexiones importantes cuando estamos haciendo una pericial de competencia parental, porque han ido mencionando temas muy controversiales en cuanto a que no se trata de los padres, se trata de Emiliano. Cuando yo les hago esta pregunta de en qué etapa del desarrollo se encuentra Emiliano, empieza a cambiar la opinión de ustedes. Dejamos de volcarnos en la madre y empiezan a decir, no, espérame, por ser Emiliano, un niño de 7 años, varón, ya empezamos a ver la necesidad de Emiliano y comienzan a abordar al padre como la mejor opción. Y eso es parte de lo que fue sucediendo en esta conceptualización histórica de las competencias parentales. El trascender del derecho de la madre, del derecho del niño a convivir con esta madre que se consideraba nutriente, que nutría las necesidades del niño por el simple hecho de ser la madre, va transformando nuestra forma de abordar el análisis de las competencias parentales. En una tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011, en una tesis aislada, se encuentra un dictamen psicológico en evaluación de custodia. En esta jurisprudencia de 2015 es cuando ya empezamos a hablar del interés superior del menor como el parámetro hermenéutico. Ya no es la madre y el padre, como bien mencionaba yo hace unos momentos, es el hecho de que por la edad del niño, el sexo, ahora ya consideramos la identidad sexual, el género y otros factores que tienen que ver con esta construcción de la identidad, dejamos de ver a los padres como el eje y pasamos a los niños. En el 74 se va construyendo este interés superior del menor, se ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 81, se ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas, también ya se extiende hacia niños, niñas y adolescentes, y en el 2014 se hacen resoluciones judiciales donde ya de lleno empezamos a considerar la capacidad parental. Más específicamente en estos en estos bloques de tiempo, nos podemos centrar en el 89, donde la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes comienza a abordar los derechos infantiles que se ratifican un año después, en 1990,
donde en el artículo 3 ya se comienza a hablar del interés superior del menor. ¿Qué controversias surgen en ese tiempo? Bueno, en México los derechos del menor aún eran simbólicos. Por supuesto que el niño tiene derecho, por supuesto que el niño va a tener ciertas protecciones, pero quedaba todavía en el ideal de los protocolos y no realmente en la ejecución de las sentencias. No existía como tal el concepto práctico de capacidad parental como un criterio técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que se hablaba de que los padres tenían que ser idóneos, no se ocupaba, por supuesto, la palabra idóneo, sino quién era mejor, quién ofrecía más, como una subasta. Y en ese sentido se hablaba de quién era moralmente mejor candidato a educar al niño. Si ustedes recuerdan, si su mamá o su papá se divorciaron cuando ustedes eran niños, algo que cuidaban mucho las mujeres en aquella época era que no te fueran a inventar un novio, que no salieras de casa tarde, que te condujeras moralmente apropiadamente. Los jueces condenaban a las mujeres que habían sido infieles, condenaban a las mujeres que trabajaban, porque si tú vas a trabajar, pues que lo cuide tu suegra, porque fíjense, el hombre no podía cuidarlo, esa es una realidad. Por ahí de los 80s, de los 90s, el hombre no cuidaba hijos, no estaba dentro de nuestra ideología social. Entonces, cuando el hombre buscaba la custodia de sus hijos, la mayoría de los casos, vamos a ser honestos, por temas de pensión alimenticia, donde en lugar de darle a la mujer la pensión alimenticia, y lo voy a decir como muchos hombres lo dicen o lo decían en aquella época, para que se esté rascando el ombligo y no haga nada y se gaste mi dinero con sus amigotas tomándose café, mejor le peleo la custodia, la difamo para ganar la custodia y entonces mi mami santa, chula, dorada, sacrificada, que la tengo en un pedestal junto con la Virgen María, se va a hacer cargo de mis hijos. Mi exmujer no, esa es una bruja, pero mi mami es santa y se va a hacer cargo de mis hijos. Entonces, ese era realmente el contexto de lo que por ahí de los 80s, 90s se consideraba la capacidad parental, basada en la moralidad. Recordemos, hasta ahí todavía el código de familia estaba anclado al código civil y ahí se hablaba de daño moral. Ya para unos años después, unos 11 años después, alrededor de los 2000, se fortalece la Convención Nacional de los Derechos, perdón, de los Derechos Humanos y se empieza ya verdaderamente a hacer una práctica jurídica en lo concreto el valor de la crianza y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Aunque aún eran simbólicos 11 años después de la Convención de Ratificación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que entonces nada más era derechos humanos, y aún sin todavía estar activo el concepto de capacidad parental, los jueces ya estaban intentando encontrar con base a qué vamos a dictaminar que la madre o el padre son idóneos. Y en este caso, si tú comprobabas ser una madre abnegada, que fuiste fiel en el matrimonio, que no tienes una capacidad moral que pueda ser considerada ligera, porque ese era el término, tienes una moralidad ligera, entonces los jueces te consideraban como la idónea para ejercer la guardia y custodia de tus hijos y te asignaban todavía en aquella época tu pensión de esposa o de ex esposa. Pero entonces ya tenemos estos movimientos que comienzan a configurarse de equidad y comienza el reclamo de los varones por custodias igualitarias. Surgen movimientos que acusan un sesgo de género y ya se comienzan a exigir que en ese entonces, los poquitos psicólogos que llegaban a participar en los sistemas de justicia fueran imparciales y se empieza a poner sobre la mesa la necesidad de crear protocolos estandarizados
que permitan a los jueces tener certeza. 5 años después aproximadamente, se genera la primera jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya invoca como tal en el artículo 1 y 4 el interés superior del menor. Una vez que se puede jalar esta jurisprudencia, entonces comenzamos a observar que hay una obligación de tener a la mano estos tratados internacionales que van a constitucionalizar la igualdad entre padres. Es decir, cuando nosotros revisamos el artículo 1 de la Constitución, ¿qué dice el artículo 1? ¿Quién se lo sabe así más o menos de su, de su ronco pecho? Nadie puede ser discriminado por cuestiones de sexo, género, edad, capacidad, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya empezamos con la igualdad entre hombres y mujeres sin importar su edad o sus condiciones muy particulares como su capacidad mental, como su estado de salud física, como sus preferencias sexuales, religiosas, ideologías, etcétera. Esta constitucionalización de la igualdad entre los padres y entre, en general, cualquier ser humano nacido en nuestro territorio mexicano es fundamental para poder comprender por qué tenemos que estandarizar protocolos y poder, a pesar de tus propias ideologías, de tus propios valores, poder abrir tu potencial de análisis hacia la generación de hipótesis. Empezamos realmente a generar protocolos que permiten homologar conceptos, homologar metodologías. El concepto entonces de interés superior del menor se posiciona como el parámetro interpretativo obligatorio. Ya empezamos a ver estos cambios en los códigos de familia, todavía Código Civil Familiar. Se constitucionaliza la igualdad entre los padres, se obliga o se reclama, voy a cambiar la palabra, es un reclamo que nos hacen a los psicólogos, en donde ya no, fíjense, también todavía se acostumbra esta visión de los abogados, tal vez ya no del psicólogo, pero de los abogados todavía tienen esta concepción, donde si te contrato yo, abogado, para que defiendas a mi cliente, tu dictamen tiene que estar a favor de mi cliente, porque yo te estoy pagando para que digas que mi padre es el idóneo para la custodia de este menor. Y por el otro lado, el demandante también está pagando su propio perito cuando tienen los recursos financieros para hacerlo, y también espera que tú como perito lo alabes y lo ensalces a él para que puedas dar un dictamen de su idoneidad. Y en algunos casos, los abogados solo contratan a los peritos para que valoren a su cliente. Error. A mí cuando me quieren pedir eso les digo que no, yo no solo valoro a uno de los progenitores, los valoro a los dos. Porque si tú me estás pidiendo idoneidad, significa que voy no a compararlos, sino a integrar una visión holística de la familia. La idoneidad, hoy por hoy, yo la comprendo como poder tener un retrato de esta familia, y si yo solo valoro a uno de sus miembros en una pericial, pues solo tengo el retrato de este sujeto, que puede ser muy bueno puede obtener resultados muy buenos en sus periciales, pero no conozco las necesidades del niño, de la niña o del adolescente, porque no lo he entrevistado, no lo he escuchado. Y tampoco conozco cuáles son los potenciales recursos que puede tener el progenitor que está siendo demandado o viceversa, para hablar precisamente de idoneidad. Pero en aquel entonces se esperaba que el que te contrataba obtuviera la pericial, que pudiese hablar solo de lo bueno de su cliente.
Y todavía en ese entonces, colegas, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me ha llegado a tocar todavía casos que te hacen recordar estos eventos históricos, era que el abogado podía decidir si metía la pericial o no. Es decir, no favoreciste a mi cliente, pues ni siquiera la presento, porque no voy a perjudicar a mi cliente presentando una pericial que dice que no es idóneo. Entonces, hoy por hoy, cuando tú ofreces una pericial, el perito la tiene que presentar y consta en el expediente, a menos que se desista una de las partes y por el principio de contradicción, la otra parte también se tiene que desistir o se pretende que la otra parte también se desista de la misma prueba. Es decir, si yo ofrezco una prueba en psicología, la otra parte tiene el derecho de presentar una prueba en psicología, no nada más uno. Y antes no tenías ese derecho. Entonces había muchos procesos que estaban viciados y que no permitían que hubiese esta efectividad en el proceso de familiar. Y otro de los temas muy importantes que hasta hace todavía un par de años, unos 5 o 7 años, se daba muy frecuentemente, es que los peritos seguían ejerciendo una psicología clínica en el contexto forense. Es hasta 1900, perdón, es hasta muy adentrado, el 2018-19, cuando ya se te obligaba, a partir de los cambios en los códigos que surgen en 2016, donde ya se homologan códigos nacionales, donde ya se empieza a hablar de los juicios orales, donde ya te dicen, a ver, hay una psicología forense. Ya no puedes tú hablar de una psicología clínica para entender los eventos del área forense. Entonces empezamos a transitar en el 2016 con la apertura de los juicios orales hacia una construcción de la psicología forense en el derecho de familia. La primera jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que invoca al artículo primero y cuarto, en ese contexto, entonces posicionaba el parámetro interpretativo obligatorio, la constitucionalización de la igualdad entre padres, que los psicólogos entonces no tuviéramos partido, sino que sirviéramos no a los clientes, sino al sistema de justicia. En ese entonces ya comenzábamos a hablar de esta efectividad de la pericial y todavía nos faltaba considerar el riesgo psicosocial de poner a un niño en una familia con un progenitor que no había convivido con él solamente porque lo ordenara un juez. En ese entonces el juez decía, el niño pasa a la custodia del padre, un padre ausente, por ejemplo, como el de Emiliano, y ahorita empaca sus cosas y se va. No hay transición, no hay de qué háblale al niño, porque el niño no tenía derechos separados a los de sus padres. El niño era casi un objeto en donde el juez decidía dónde iba a vivir y cómo iba a vivir, y la madre tenía la obligación de empacar las maletas y entregar al niño. Hoy por hoy vemos que ya hay transiciones, donde ya los jueces en muchos casos solicitan que los psicólogos en un contexto clínico forense, es decir, servimos al ámbito forense, pero lo hacemos desde la clínica, hagamos transiciones con los menores, vayamos fomentando en estas convivencias supervisadas que se dan una vez a la semana y vamos intensificando la intensidad, la frecuencia, la duración de estas convivencias con el progenitor no custodio o con el progenitor que era el padre ausente, la madre ausente, pero que ha recibido la custodia de los niños. Entonces, formábamos estos vínculos en las sesiones terapéuticas para que el niño, sujeto de derecho, pueda transitar del cuidado afectivo, formativo del progenitor que hasta ese momento ostentaba la guardia y custodia, hacia el nuevo progenitor que a partir de la sentencia va a ostentar la guardia y custodia.
Entonces, ya en el 2011, 6 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obliga a interpretar todas las normas conforme al bloque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza la presión por valorar el impacto del conflicto parental en la salud mental del niño. Ya empezábamos a hablar de las interferencias parentales que surge con el concepto de alienación parental que se da principalmente en Estados Unidos a partir de este psiquiatra que comienza a escribir sobre cómo estos conflictos parentales, la alienación del afecto, la degradación del progenitor no custodio con intereses financieros, empieza a ser una constante en Estados Unidos y comienzan los jueces en Estados Unidos a considerar precisamente estos actos de maleficencia de uno de los padres contra el otro padre. Ya entre unos años después, entre 2014 y 2015, comenzamos a observar que se establece el derecho del menor, ahora sí, como sujeto de derecho en lo práctico, en lo ejecutivo, para convivir con ambos padres. Ya en este 2014, 2 años previos a que iniciáramos en México los juicios orales que ya se venían manejando en diferentes estados, estas controversias de que en papel, los juicios se llevaban en papel, pues eran largos, eran tortuosos, no priorizaban el derecho de los menores, el juez ni siquiera tenía contacto con los menores, no los conocía, y a veces entre la demanda de divorcio y la sentencia de la guardia y custodia habían pasado 10 años. Ya se daban casos en donde los menores ya eran mayores de edad y el juez todavía no resolvía su custodia. Entonces, empezamos a ver cómo estos impactos de una justicia que no es pronta ni expedita, que no está centrada en el niño, comienza a generar afectación en la salud mental de los niños y niñas. Y entonces la Suprema Corte de Justicia en 2015 reconoce la opinión del menor como un criterio vinculante. Es decir, vamos a escuchar al menor. Queremos saber lo que el menor expresa sobre sus vínculos con sus padres, sobre su estado de familia, cómo se desarrollan esta construcción familiar en el menor, pero tenemos el problema de quién escucha al menor. Inicialmente solo eran los jueces. El niño pasaba con el juez, un juez que en ese entonces no tenía una formación obligada en materia de psicología, porque les he mencionado en varias ocasiones, venimos de un sistema en donde los juicios se desarrollaban en papel, expedientes con 2, 3, 4, 5 tomos, años de estar metiendo acuses y se estaban amparando y la mujer a veces tenía que secuestrar, entre comillas, a sus propios hijos. El señor no sabía dónde estaban los niños, los jueces resolvían lo que los abogados querían, peritos que no sabían ni qué estaban haciendo. Y entonces, estos jueces que vienen de lápiz y papel, de montones de documentos sin tomar contacto con ninguno de los progenitores, sino simplemente con los abogados que metían los recursos, se ven ahora en la situación de entrevistar a los niños. ¿Y cómo un juez empieza a entrevistar a los niños? Pues como Dios les da a entender. ¿Sí? Llevo casos de guardia y custodia de hasta 6 años, todavía ahorita, pero porque son temas que involucran, por ejemplo, la restitución del niño en cortes internacionales. Entonces, hay muchos recursos en donde se promueve que un país tome conocimiento de que el niño está en el otro país y entonces a través de los consulados, de los abogados, en este caso del derecho internacional, puedan promover que este niño regrese con su familia de origen porque está retenido con un progenitor que vive en el extranjero o
está retenido por un familiar que vive en el extranjero y puede demorar mucho. Pero ya los jueces se basan en resoluciones un poco más expeditas. Ya hay tiempos jurídicos para todo esto, a menos que se susciten controversias que tengan que ser revisadas por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, donde se da una resolución y luego se ampara una de las partes, que bueno, ya nos quitaron el derecho al amparo en algunos casos, y se hacía una revisión del caso y bueno, se van dando múltiples recursos legales que tenemos como ciudadanos para poder defender nuestros derechos. He sabido de casos, me ha tocado que se resuelva en un año porque ambas partes están de acuerdo, a lo mejor no en la convivencia, yo lo quiero ver más tiempo, pues es que yo necesito un poco más de pensión alimenticia, ese tipo de detalles. A veces en año y medio, un año, está resuelto el tema de custodia, pero porque las partes llegaron a un acuerdo. Una vez que, no lo tengo mencionado en estas diapositivas, pero una vez que se instaura la figura del mediador, se resuelven mucho más fácil y rápido los casos, ¿sí? Porque nos sentamos con una persona que está certificada en mediación, presentamos nuestras propuestas, el mediador nos ayuda a concretarlas y lo plasma en un documento que se introduce en el juzgado y entonces nos presentamos en esta audiencia y decimos, sí, señor juez, nosotros firmamos ese acuerdo, estamos de acuerdo, nadie nos presionó y el juez da sentencia en ese momento y nada más se quedan los detalles jurídicos para poder plasmarlo en el papel, notificar a las partes y que se ejecute la sentencia de guardia y custodia. Pero cada caso es muy diferente. Lo que sí se han reducido a más de la mitad los tiempos en los casos de familia. Se consideran una prioridad, ¿ok? Porque hablamos de niños. Y los jueces entonces empiezan precisamente en todo este conflicto de movimientos sociales y de conceptualizar a la infancia primero y del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, vienen estos problemas técnicos y prácticos que es a qué edad permitimos que un niño pueda opinar. Y permitir que un niño pueda opinar al mismo tiempo viola el primero constitucional, que no puedo discriminar a un niño por edad, bueno, a un ciudadano por edad. Entonces, el primero constitucional dice que todos tenemos exactamente los mismos derechos y que tú no me puedes discriminar por edad. Un recién nacido no puede tener menos derechos que un niño o adolescente de 10, 12 años a dar su opinión. Entonces, ¿cómo considero los derechos de este menor que no puede expresarlos verbalmente para que yo haga una escucha del menor como juez para considerar cuál es el criterio vinculante que voy a priorizar? Entonces, ¿a qué edad podía opinar un niño? Comienza a ser un tema muy importante que se debatía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder comprender si realmente un niño estaba siendo alienado o el distanciamiento emocional de un niño, su negativa a convivir con un padre, era por temas de violencia. Al inicio del tema de la alienación parental, no se consideraba a la violencia intrafamiliar como un factor que pudiese generar alienación, bueno, en ese caso se ocupaba el término de alienación del niño. El niño se aleja del padre porque el padre está siendo violento, porque la madre tiene un tema de también violencia oculta, ¿no? Entonces, lo que decía el otro progenitor, que era violento, decía, no, es que tú estás hablando mal de mí con mi hijo, porque yo nunca he maltratado a mi niño. A ti sí, a ti te doy palizas, no lo niego, pero yo nunca he maltratado a mi hijo. Yo amo a mi hijo. Entonces, ¿por qué mi hijo no me quiere? Y cuando el hijo se rehusaba a convivir con el padre, psicólogos que no estábamos preparados en materia de justicia familiar, que estábamos en la clínica,
decíamos, bueno, pues es que está siendo alienado, porque la madre habla mal del padre violento. ¿Por qué? Porque el niño decía, es que mi papá es malo, es que mi papá no me quiere, es que mi mamá trata mal a mi mamá, perdón, mi papá trata mal a mi mamá, es que mi papá, pues yo no creo que me quiera porque no está en la casa. Entonces, todos esos dichos del menor que quedaban plasmados en periciales llegaban a ser utilizados por estos psicólogos que no teníamos la formación en materia forense, estábamos construyendo esta psicología forense en derecho de familia como argumentos para justificar una alienación parental. Y se reaviva entonces el debate sobre la necesidad de evaluaciones forenses rigurosas. Tenemos que empezar a construir el derecho de familia y de la psicología en el derecho de familia para poder hacer entrevistas objetivas que no solo incluyan la escucha del menor y que no sea el único eje vinculante del juez, sino que se pueda escuchar al menor en el contexto del conflicto parental. No vamos a decidir, el juez en este caso no va a decidir la voluntad del niño, pero la va a considerar como una opinión que puede ser valorada en este contexto del conflicto parental para poder comprender cuál es la realidad de esta familia. En este amparo directo ya del 2018, perdón, del 2012-2013 y todavía en el 2015 que se da una revisión, entonces los jueces ya están teniendo una mayor comprensión de cuál es el peso que le van a dar a los menores. Y en ese sentido se sostenía en el 2015 que los menores deberían de comparecer en el juicio para garantizar su derecho a ser escuchados. Y se establecen ya una serie de requisitos para que la opinión del niño se recabara de manera adecuada. Ya comenzamos con las cámaras Gesell, ya se empiezan a dar algunos pasos adelante para poder grabar las sesiones de los niños. No existían los protocolos, pero ya se empezaban a hacer estas propuestas. En el 2018 se genera la publicación del protocolo de actuación para jueces de familia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en donde estos protocolos ya incluían perspectiva de género, casos que involucran a personas migrantes, la protección del derecho internacional, ya se empieza a hablar de la tortura y malos tratos, ya empezamos a hablar de la justicia familiar con perspectiva de infancia y adolescencia. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes ya tienen garantizado que se pueda sostener y ejecutar el interés superior del menor. Y además se le suma que si esta infancia presenta factores de vulnerabilidad, como puede ser la discapacidad intelectual, física, sensorial, si además de ello estos adolescentes, estos niños presentan una orientación sexual, una expresión de género divergente o características sexuales que contradicen su género biológico por condiciones genéticas, si son niños migrantes, si son niños de zonas rurales, si son personas de comunidades indígenas, además de que puedan ser de minorías como afrodescendientes o de otras comunidades todavía más minoritarias, todos estos factores tienen que estar abordados en nuestra pericial. No basta con decir que Emiliano es un niño de 7 años, sino que Emiliano es un varón que se identifica a sí mismo como del género masculino, que proviene de una comunidad rural del norte de Guanajuato, que ha sido criado por padres indígenas de la comunidad tal, disculpen, no me sé cuáles son las del norte de Guanajuato, que además es hispanohablante o que tiene una lengua náhuatl o de otra índole y que su educación es no escolarizada porque no asiste a la escuela. Todo esto es lo que configura la identidad
de Emiliano, considerando perspectiva de infancia, de discapacidad, de orientación sexual, de la interculturalidad, de las minorías. Si yo omito decir esto en mi explicación, en mi argumentación, quiere decir que no le estoy dando peso a todas estas perspectivas que debo de considerar al momento de estar realizando mis periciales. Y esto también aplica, colegas, al derecho penal, porque también están estas minorías en el sistema de justicia para adolescentes, en el sistema criminal y, por supuesto, en el derecho de familia. Hablamos de sujetos que tienen una serie de factores asociados que van a configurar su identidad personal. Entonces ya se instruye a jueces a basarse en esta evidencia técnica, con todos estos protocolos que comienzan a surgir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya empezamos, fíjense, hasta ahorita, hasta el 2018, y empezamos en el 70 y tantos. Es 30, 40 años después que ya se reconoce la figura del psicólogo forense en el análisis de riesgo, vínculo y competencia parental. Y esto lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando no tenemos pruebas homologadas. Es decir, ya la Suprema Corte de Justicia nos dice, pónganse las pilas, señores forenses, porque ya no podemos tener peritajes improvisados o sesgados. Ya los jueces empiezan a tomar clases de psicología, comienza este profesionalismo del juez para convertirse en el experto de expertos. Hay que saber de todo un poco y no solamente leer documentos. Tengo que saber un poco de psicología infantil, un poco de la psicología de las familias, un poco del vínculo, tengo que saber reconocer factores relacionados con una violencia emocional que no era considerada, colegas, en estos años iniciales del derecho de familia. El hombre tenía derecho a tener una conexión, perdón, un acto sexual con su esposa, porque la esposa debía de garantizar el derecho del esposo a una vida sexual. No te podías resistir, y si lo hacías, si te forzaba tu pareja, no era violación. Entonces, no había forma muchas veces de que la mujer pudiera argumentar la violencia. Y si tú no puedes argumentar la violencia, estás alienando al niño. Estás haciendo que ese niño no genere un vínculo emocional con su padre. Estás hablando mal de él. Entonces sucedían muchas cosas al mismo tiempo que fuimos desmenuzando. Y ya para 2020, 2022, los códigos civiles se empiezan a desprender del código familiar en estados como la Ciudad de México, Puebla y Jalisco, que ya empiezan a formar estas distinciones de la moralidad con las competencias parentales. Aún, por supuesto, faltaba mucha formación forense en criterios y no había homologación nacional de muchos de los protocolos de actuación, perdón, de muchos de los códigos, y no había una certificación. Hoy por hoy ya podemos encontrar en línea un sinnúmero de cursos como estos que nos van dando orientación, que nos van diciendo, mira, la estás regando por acá, pero le puedes hacer por esta otra línea. Podemos buscar tutorías, podemos buscar cursos de actualización, podemos encontrar ya maestrías en el área de derecho de familia, y ya a los recursos para formar a los peritos son vastos. El dinero es lo que, por supuesto, nos limita a la mayoría de estar pagando todos estos cursos y certificaciones, pero ya empezamos a tener material que va reduciendo el sesgo ideológico y va compensando la inicial escasez de validez metodológica con una estructura. Evolutivamente, entonces, vamos trascendiendo y priorizando diferentes elementos que están orientados a la protección y el bienestar infantil.
De esta forma, entonces, la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro eje en cuanto a la homologación de criterios, la revisión de factores socioculturales aplicados al derecho de familia, va evolucionando en el criterio en donde pasó de la patria potestad como un deber de los padres a aquel criterio en el que la institución empieza a reconocer el derecho de los hijos cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose la necesidad de que el Estado vigile el ejercicio de los padres. La posibilidad de vigilancia en el cumplimiento de los derechos de los niños ha ido moldeando a los propios juzgadores en integrar intervenciones que justifiquen, por un lado, esta vigilancia sin entrometernos en la autonomía familiar. Es decir, yo no te voy a decir cómo tienes que criar a tus hijos, pero te voy a poner parámetros en los cuales una vez que sales, yo puedo juzgar tu idoneidad. De esta manera, no violentamos la privacidad de las familias por intromisión del Estado, pero sí el Estado garantiza que estas familias puedan mantener una salud emocional en el cuidado y protección de los derechos de la infancia. Así entonces, la Corte en México entiende que los padres y tutores, más que derechos sobre los hijos, tienen la oportunidad excepcional de ser la madre y el padre de estos niños y velar por su bienestar y educación como el ser humano en formación. Y aunque son los padres quienes guían a los menores, su actuación siempre va a tener a la mira del perito y del juzgador el eje en el interés superior de los niños. Así lo dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo en revisión directo en el 2015, que se publica en el 2016, de un caso, perdón, del 2015, publicado en el 2016. Entonces, el principio de la infancia, a lo largo de estos años, ya 15, 16, que va dando espacio a la construcción de la primacía del derecho de los niños, va a estar fundamentado en todos aquellos procesos y actos de revisión que la Suprema Corte de Justicia va desarrollando en estos tempranos años del reconocimiento ya de hechos de derecho de los niños. Además, la nueva forma de entender las relaciones entre padre, madre e hijos obliga a que tomemos medidas de protección para poder garantizar estos derechos. Y se materializa el que los juzgadores, porque esto también sucedía de la siguiente manera, una vez que te otorgaban la guardia y custodia, era muy difícil que te la quitaran, ¿ok? Tenía que suceder algo excepcional para que tú pudieras presentar una apelación o que pudieras solicitar al juez o a la Suprema Corte de Justicia que revisara tu caso. Se daban sentencias que iban a durar hasta que el niño fuera mayor de edad. Era difícil que se pudiese promover esta revisión de las sentencias que eran dadas por los jueces. Y entonces, una vez que tú ganabas o tú perdías la guardia y custodia de tu hijo y a veces perdías tus derechos sobre poder ostentar la patria potestad, se acababa todo. Y entonces empiezan a darse controversias para revisar estos casos, para poder analizar si las resoluciones fueron basadas en los principios del menor, del interés superior del menor, por encima de los intereses de los padres. Y todo esto, pues ya nos va llevando a la contemporaneidad. Ya estamos ante la presunción de que ya no hay un nexo biológico que derrote el interés superior de la infancia. Ya la Corte Mexicana advierte que el núcleo familiar
en el núcleo familiar, perdón, no deben de admitirse especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. En este asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica la doctrina de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que el caso Atala Rifo es un caso importante en donde se considera que no existen pruebas científicas de que la efectividad parental, es decir, la idoneidad parental en términos más recientes, esté relacionada con la orientación sexual de los progenitores. Y entonces ya vienen estos movimientos LGTBQ+, en donde ya se comienza a brindar la entrada, se empieza a gestar la oportunidad de los matrimonios homosexuales, de los procesos de adopción en estas familias diversas, y se va dando paso a identificar que la orientación sexual de los progenitores no tendría que ser una limitante sobre la idoneidad parental. Si ustedes son más o menos contemporáneos míos, se daba un debate en México muy acalorado, las personas que por supuesto estaban a favor, las personas que estaban en contra y las que no sabían qué opinar sobre cuál podía ser la afectación de que un niño creciera en un hogar homosexual. Si tú tenías a tu hijo y eras viudo, viuda, divorciado, ya el tema ya no era tu estatus civil, que al principio era muy controversial porque ¿cómo te vas a divorciar? ¿Cómo vas a criar a tu hijo? Se van a romper los valores familiares. Ese tema empezó a ser normalizado, ya estaban las familias monoparentales a cargo solamente de la mamá, luchona, esos hombres que se iban con otras mujeres y dejaban de dar el dinero a sus hijos, no eran tan mal vistos como aquellos hogares homosexuales, en donde se condenaba a la madre o al padre que tenía una orientación sexual diferente. Y entonces las restricciones para que adoptaran niños, primero para que se casaran, segundo para que adoptaran niños, estaban bloqueadas. Pero aquellos padres y madres que habían procreado con una pareja, por supuesto, y se jalaban a sus hijos a los hogares homosexuales, volvían a ser crucificados. Los volvían a llevar a la hoguera porque eso era un delito, pobres niños, qué confusión. Y entonces se comienza a refutar la idoneidad de esta familia diferente. Y el caso Atala Rifo, pues es crucial para poder introducir el análisis sobre la diversidad familiar a partir de la orientación sexual, de la salud o de cualquier otra diversidad en donde debe de privilegiar la objetividad. Realmente la orientación sexual de los progenitores, su ejercicio de la sexualidad, pone en riesgo el estado emocional del menor. No hay un sí, no hay un no. De la misma manera que no hay un quién es el padre idóneo o la madre idónea en los casos de divorcio. Cada familia va a tener sus propios factores que contribuyen o restringen el desarrollo de un menor. Ante el caso Atala, la Corte afirma una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño, no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del menor. Los peritos no debemos dejarnos llevar por estos estereotipos o presunciones que sería una proyección de nuestras propias ideologías y valores. A partir de este tipo de decisiones judiciales, en la que los derechos de las personas se convierten en el centro de análisis y donde la familia, el derecho de familia, comienza a convertirse en este campo fértil
para reclamos anclados en el principio de igualdad y no discriminación, se comienzan a dar todos estos planteamientos de casos relacionados con la asimilación de uniones al matrimonio, esta diversidad que hoy por hoy tenemos en los derechos de las personas trans, las personas homosexuales, los queens y todos ellos. Entonces, fíjense cómo el caso Atala Rufo es un parteaguas para ya esto que veníamos desarrollando, donde el interés no es sobre los derechos de los adultos, sino de la infancia. Ponemos la mira entonces sobre estudios que nos permitan conocer si realmente la homosexualidad o la diversidad en el género de los padres afecta la construcción de la personalidad del niño. Y además de ello, artículo primero constitucional, si las discapacidades mentales, sensoriales, motoras de los progenitores también podrían ser una variable que afecte. Y si afecta, ¿en qué medida afecta en el desarrollo de los niños y niñas? Y entonces comenzamos a construir la diversidad familiar. Salimos de esta visión clásica de papá, mamá e hijitos para hablar de las divergencias de las familias en las familias. De esta manera ya estamos llegando a lo que es la contemporaneidad del derecho de familia, donde pasamos de custodias fundadas en prejuicios a decisiones informadas por evidencia. Por supuesto, aún nos falta consolidar la formación especializada del perito, homologar protocolos técnicos y evitar la judicialización emocional, es decir, juzgar al otro por su estado emocional. La capacidad parental no es cuánto ama un padre o una madre, sino cuánto protege, regula, educa y vincula emocionalmente a su hijo y con su hijo, incluso en contextos de conflicto. La reavivación del caso de Emiliano, entonces, nos puede ayudar para analizar todo esto que hemos revisado históricamente. De su opinión inicial de si la idónea es la madre o la idónea es el padre, en virtud de este contexto histórico-cultural que hemos mencionado en esta primera clase, ¿hay algún cambio en su opinión sobre quién podría ser el idóneo? ¿En qué lo fundamentan? ¿Qué les ha parecido esta revisión histórica de la capacidad parental? Para que vayamos cerrando con sus opiniones la sesión del día de hoy. Adelante. Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat para ir cerrando con sus opiniones, sus aportaciones a la sesión del día de hoy. Gracias, Josefina, muy ilustrativo. Bien, en lo que van anotando entonces sus opiniones, nos dice Virginia, los dos pueden ser capaces de tener la custodia. Esa es excelente la explicación. Muchas gracias, Virginia. Agradezco su opinión. Puede haber una tercera persona dentro del ciclo familiar cercano que sea idónea para tener la custodia del niño, por supuesto, pero entonces tenemos que argumentar con suficiente evidencia por qué esta persona no vinculada consanguíneamente o legalmente en el núcleo familiar de primer nivel del menor es más idónea que los padres, ¿sí? Porque no se trata de que digamos que el padre es incapaz de cuidar a su hijo, salvo excepciones. No quiero decir que no,
por supuesto, una persona en adicción, una persona con discapacidad severa por traumatismo craneoencefálico, estado de coma, es incapaz de cuidar a su hijo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es capaz de cuidarse a sí mismo. Pero tengo que argumentar al juez por qué el tío segundo es una mejor, un mejor sujeto para ejercer los derechos de guardia y custodia que sus mismos padres, ¿sí? Entonces, ahí el trabajo es, por eso les decía, valorar solo a una persona del conflicto no es objetivo. Para que yo diga que esa persona es idónea, padre, madre, tío, abuela, abuelo, hermano, ¿por qué no? Hay hermanos mayores donde, por ejemplo, los padres son segundo matrimonio y el padre o la madre tienen un primer matrimonio con hijos adultos mayores de edad que también pueden solicitar la custodia de sus hermanos, por supuesto. Pero hay que argumentar entonces que en la valoración de todos los intervinientes para o candidatos para la guardia y custodia, el que presenta idoneidad parental es el hermano, es el primo, es el abuelo, ¿sí? Y sí, efectivamente, Mari Carmen, en cada caso se debe analizar y evaluar detenidamente para la toma de decisiones de custodia. Nos dice Virginia, que si le puedo responder la pregunta. Déjeme encontrar su pregunta, Virginia. Los dos pueden ser capaces de tener la custodia. Sí, en México no hay como tal custodia compartida, sí en Estados Unidos. Y en mi opinión, que en Estados Unidos sea así es por el tema del dinero. Como yo no quiero pasarte pensión alimenticia y tú tampoco me quieres pasar pensión alimenticia, ¿qué te parece que nos dividimos al niño? Yo lo tengo 4 días una semana y tú lo tienes 4 días la siguiente semana. Y entonces el niño pasa un tiempo con la madre, en la casa de la madre, donde tiene su habitación, sus juguetes, va a la escuela. Y el otro progenitor que vive muy cerca de la madre, del niño, recibe al niño los otros 4 días y entonces se lo lleva a la escuela, etcétera. Pero ahí, aquí, en Estados Unidos, las leyes sí protegen mucho esto de que un padre, una madre, cuando va a tener este tema de custodia compartida, no viva en otro estado, porque precisamente lo que se protege es que el niño no se mueva de su zona escolar. Si tú vives en una zona diferente a la zona escolar de tu hijo, es difícil que puedas tener la guardia, la custodia compartida, porque se pretende que esté muy zonificado el tema, ¿no? Y nos dice, con el manejo del protocolo, en su experiencia, ¿cuánto tiempo le ha llevado la resolución? Sí le comentaba yo, Virginia, que he tenido un caso que a la fecha sigue vigente y llevamos 6 años en este caso de guardia y custodia, como he tenido 2 casos en particular que se resolvió con mediación. Fue muy rápido, los padres, sobre todo el padre fue el que propuso la mediación. La madre aceptó bastante bien los términos y se resolvió en 3, 4 sesiones. Se había solicitado por parte del padre la pericial en psicología. La madre, por principio de contradicción, también ofrece la pericial en psicología. Se realiza la pericial a ambos menores, a ambos progenitores. Se presenta la pericial en el juzgado y en la audiencia que había que presentarlas, que ya me tocaba mi testimonio en juicio, en audiencia oral, el padre dice que antes de que el perito, en este caso yo y mi colega de la contraparte, emitamos nuestro dictamen en la audiencia, solicita la mediación. Entonces, en ese momento, la audiencia, el juez nos dice en audiencia que no vamos a presentar nuestra pericial en psicología, que se va a dar espacio para que medien las partes, se les da una cita en mediación, acuden ambos, se dan 3 citas de mediación. En la cuarta cita se firma el acuerdo, se presenta el acuerdo y nos llega una notificación en donde se nos informa que nuestra pericial se desistieron de la pericial y llegaron a un acuerdo. Fue extremadamente rápido, en cuestión de 6 meses esto ya estaba resuelto, aunque ellos ya tenían unos 6 meses más en el proceso. Y luego tuve otro caso donde se pide lo mismo, una mediación, pasan 2 sesiones,
lo había igual solicitado el padre, la mediación. La madre no se presenta a mediar en las primeras dos citas. Se le hace se convoca a la audiencia, el juez le pide que explique por qué no se ha presentado a la mediación. Ella dice que no está interesada en la mediación, que ella quiere ir con las periciales. El día de la audiencia para peritos, la madre dice que siempre sí quiere negociar, entonces vuelven a darle la oportunidad de negociar, vuelve a faltar a las dos sesiones iniciales de mediación y finalmente el juez la castiga y le dice que los intentos que ella ha tenido de demorar el proceso son evidentes y entonces la castiga amenaza diciéndole que sí, o que tiene dos opciones, o media con el progenitor no custodio, con ese momento progenitor no custodio, o accede a una pericial, porque ella se había negado a la pericial, ella no la había ofrecido, entonces el juez le dice que tiene que acceder a la pericial, porque ya está observando lo que él en ese momento plantea es alienación parental, que está jugando con el sistema para prolongar la convivencia con el padre, porque el juez no había establecido las fechas de convivencia. En este caso, la menor tenía 1 año de edad, entonces lo que la señora demoró el proceso fue 1 año entre que aceptaba mediar y luego no quería, y el progenitor empieza a convivir con la niña cuando ya la niña tiene 2 años y medio, con las condiciones de la madre, que fue en la casa de la madre. O sea, la señora había interpuesto también medidas de restricción porque acusaba al padre de ser violento, entonces el juez le dice que se van a dar las convivencias con un miembro de la familia designado por la misma madre en el domicilio de la figura de monitor o supervisor. Y la madre se pasa la decisión del juez por donde quiso y le dice al padre, mira, te la puedo seguir demorando, te puedo meter recursos, puedo decir que sí me violentaste, lo que tú quieras. Además, muy ingenua la señora, se lo mandaba por audio al padre, le decía todo esto por audio y le decía, si quieres ver a la niña, vente a mi casa. Y el señor iba a la casa de la señora, ahí estaba en la casa, ayudaba a recoger la ropa, a meter ropa a lavar, porque la señora se iba, le dejaba la ropa tirada, la niña sin comida, y entonces él se ponía a hacer cosas en el hogar de ella. Y cuando se enojaba ella, le decía, voy a acusarte con el juez que viniste a mi casa, ¿no? Entonces ella sí estaba teniendo muchos actos de manipulación, eh, que él accedía por un tema, colegas, que es bien, bien controversial, ¿no? Porque ella trabajaba en el Instituto Mexicano de Migración, ella era secretaria en el Instituto Nacional de Migración y él es italiano. En Italia, en tu pasaporte, cuando tú entras o sales de Italia, tiene que quedar establecido cuántos hijos tienes y el nombre de tus hijos. Entonces, para que tú salgas de Italia o entres a Italia, tienes que tener registrado el nombre de tus hijos y a criterio según lo que el cliente me decía, a criterio del país, en este caso, pueden obligarte a que presentes tus pagos de pensiones alimenticias y si no lo haces, pueden retenerte dinero en Italia. Entonces ella le decía, como trabajaba en el Instituto de Migración, le decía que ella no iba a permitir que la niña quedara registrada en el pasaporte de él y que eso le podía tener consecuencias importantes en cuanto a migración, impuestos, y en Italia podía él quedar detenido por no declarar a su hija. Pero ella tenía los medios para impedir que esto pasara. Entonces, había mucho chantaje y mucha manipulación que para él era complicado poderlo presentar al juez. Y este caso finalmente se lleva a mediación, finalmente la señora acepta mediar con una pensión alimenticia alta, restricciones de que la niña no salga del país hasta que tenga 10 años, con autorización de ella. Y realmente hubo mucha
coacción por parte de ella hacia él como extranjero. Y en ese caso, él es una persona vulnerable en México porque el poder que ella puede, valga la redundancia, ejercer sobre su estatus migratorio es muy alto. Entonces, sí hay situaciones que van complicando mucho, aunque en apariencia fuese una situación muy fácil de solucionar, las partes lo van agravando, ¿no? Ok, Josefina nos dice, me sirvió mucho la explicación sobre una pericial que hizo. El padre tenía 2 años sin ver a su hija y pidió la guardia y custodia de la hija. En el cuida no resultó idóneo y le argumentaron además daño que le haría a la niña por tener 2 años sin verlo. La niña tenía 2 años, ahora tiene 4. Por lo tanto, el padre podría ser un desconocido con el que tiene que pasar 5 días a la semana. Y ahí, fíjense, la reunificación familiar es un recurso que tú puedes, o sea, nosotros como peritos podemos recomendar en la sección de recomendaciones. El padre es idóneo, por lo menos presenta factores vinculantes y factores afectivos que no ponen en riesgo al menor, pero la falta de convivencia en los últimos 2 años es un factor a considerar, por lo que señor juez, se recomienda que la niña inicie un proceso de reestructuración familiar y de revinculación. Y entonces hay un perito que puede ser designado por la corte o un psicólogo clínico forense que lleva a cabo estas sesiones donde se cita al padre no bueno, el padre que va a empezar las convivencias o que va a ejercer la custodia, a convivir de manera progresiva, sensible, con el menor, con la figura del perito como supervisor y promotor de esta reunificación familiar. ¿Existen estudios o casos respecto a los modelos de familia que involucran a padres en grupo? No que yo sepa, pero es un buen tema que podemos investigar. Es decir, familias de un hombre con 2 mujeres en paralelo o al revés. Esto me lo han preguntado las nuevas generaciones que viven en grupo tipo roomie, pero ya no son pareja de 2, sino 3. Ya no son pareja, definitivamente. Doctora dice que en México no hay custodia compartida, porque conozco muchas, o sea, hasta donde yo tengo entendido, en el código de familia no hay como tal custodia compartida. Eso no significa que en la práctica se pueda vivir así, pero hasta donde yo me quedé, mi última actualización en derecho de familia es que el juez designa la custodia total a uno de los miembros con una convivencia diaria del otro progenitor. El otro progenitor lo recoge, lo lleva a la escuela, a veces se lo queda toda la semana porque la mamá trabaja, pero legalmente la custodia la tiene un progenitor. Hay algo que yo le digo mucho a las familias con las que trabajo y es lo siguiente. El juez pone los parámetros para la convivencia. La madre o el padre es el progenitor custodio y dice que el otro progenitor no custodio lo va a ver 2 veces a la semana de 4 a 8. Perfecto. Eso es lo mínimo que el juez te está diciendo que se tiene que cumplir, pero no te está diciendo exclusivamente 2 veces a la semana, 2 horas. Te está diciendo que eso es lo que te otorga. Y mientras no haya órdenes de restricción, no haya violencia intrafamiliar, el padre o la madre no custodio representen un riesgo a la salud emocional del niño, oye, pues yo le hablo a mi ex esposo, a mi ex esposa o a mi expareja y le digo, ¿tú puedes quedar con el niño 2 meses? No te estoy dando la custodia, solamente te estoy pidiendo que lo cuides porque yo tengo un viaje, una promoción, un curso y en este momento no puedo quedarme con el niño. Ningún juez te va a sancionar por eso, porque no te está restringiendo a que estés con el niño. Simplemente te está diciendo cuáles son los parámetros en los cuales se va a dar esa convivencia. En el informe se pone solo el protocolo de infancia, adolescencia, cuando el peritaje es competencias parentales. No, tenemos que, si el niño tiene discapacidad, el protocolo de discapacidad, si es una minoría, tenemos que decir que también consultamos el protocolo de los grupos, ¿cómo se llama? Perdón, de minorías, se me fue la palabra.
Y si además es un adolescente, un niño que ya muestra una identidad de género divergente o diferente, también tenemos que poner que nos basamos en estos protocolos que protegen a la infancia. Gracias a Ori, mucha utilidad para su área laboral. Tiene una duda. Se ha hablado sobre la valoración de un tutor y el peritaje. Aquí no existe una homologación de pruebas psicométricas que ayuden y faciliten el proceso. Sí, lo vamos a ver en la metodología, por supuesto, sobre cómo se puede apoyar para la pericial. Y ya son todos sus comentarios. Pues les agradezco su participación en la sesión del día de hoy. Recordemos que vamos a tener una sesión el sábado, si no mal recuerdo. Y Sí, para así concluir, es, maestra. Es gracias, el día maestra. sábado a las 8 de la noche, 21 de este mes. Y también para recordarles que los interesados a asistir a sus clases maestra están muy a tiempo para las inscripciones y tomar este módulo 3 como curso. Muy bien, ya nos lo han dicho. Entonces, pues revisamos el tema de Emiliano la próxima sesión. Básicamente es hacer estas pruebas psicológicas, neuropsicológicas, vinculares, entrevistas con el niño sobre cómo se siente él con cada uno de sus progenitores y vamos a ir analizando cómo se puede ir desarrollando la valoración de Emiliano en un contexto de competencias parentales. Muchas gracias a todos. Espero verlos el sábado y descansen. Gracias.